invitamos a poder estar. Vamos a poner aquí una imagen de nuestras redes sociales porque queremos recordarles que estamos desde las diferentes redes sociales trabajando, dando información permanentemente de todas las actividades que se vienen desarrollando en Sedecol y la verdad ha sido increíble todo el avance de lo que se ha logrado en estos meses. O sea, la pastora Lida ha estado viajando por todo el país en diferentes ciudades, pero también hay muchas áreas que ustedes van a poder tener esas noticias y que nos va a permitir a todos estar en una misma página. Así que por favor, ahí están todos, está la cuenta de X, está Instagram, está Facebook, está el canal de YouTube. Entonces va a ser bien interesante que puedan estar allí y que nos ayuden a difundir, compartan. Les animamos a través de las asociaciones, de las diferentes denominaciones. Es una manera en donde pastorado, liderazgo, podamos estar conectados para el momento que estamos viviendo como nación. Así que hoy pues tenemos un tema que va a ser bien interesante. Vamos a hablar un poquitico de la base del tema antes de presentar a nuestros invitados, si te parece, Pastor Alida, porque creo que una nación, la esperanza que muchas veces tiene cuando ve unas circunstancias que van como al revés, es una visitación de Dios, lo que llamamos realmente un avivamiento. Y vamos a tratar de definir un poquitico de eso, porque a veces en los círculos nuestros avivamiento lo conectamos con una campaña de milagros, pero realmente el avivamiento es algo mucho más profundo y algo en donde Sedecol está apuntando es precisamente que como nación podamos literalmente no solamente vivir un avivamiento, sino de alguna manera poder sostener un avivamiento entendiendo sus fases. Pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo y qué es requerido para ese inicio que tiene que ver con la oración. Entonces, ¿por qué no, Pastora Lida? Antes que entráramos aquí, estábamos compartiendo un poquitico de algunas experiencias y de algo que tú misma estabas estudiando sobre avivamiento. Entonces, ¿por qué? Cuéntanos un poquito de esa definición de avivamiento, si quisieras empezar por ahí. Claro que sí, Pastor Camilo. Bueno, dice que el avivamiento es cuando Dios desciende de una manera sobrenatural y sorprendente. También dice que es cuando la palabra de Dios traspasa las mentes y los corazones aún de los no creyentes. Dice que es cuando sale el pecado del hombre y él lo confiesa. Dice que es la luz cuando la cruz de Cristo es valorada en una ciudad o en una nación. Dice Ujú. también que el cambio es profundo, que el amor estalla, que la alegría llena los corazones, que cada iglesia local se convierte de algo pequeño a algo que crece de una manera sobrenatural y asombrosa. Y dice que allí se presenta la presencia de Dios de una manera sobrenatural y de experiencias profundas, y dice que es cuando los perdidos son encontrados y se añaden a iglesias locales, aún a las más pequeñas. Excelente. También dicen, fíjate que esta mañana que estábamos mirándolo con Francis y orábamos, decía, la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes que pueden estar reunidos o en diferentes sitios como una visitación poderosa del Espíritu Santo. Y dice, estoy hablando de un grupo de creyentes que están haciendo sus actividades normales o en un punto normal, como se hace muchas veces, pero de repente, de pronto, su presencia se manifiesta. Literalmente aparece el Espíritu Santo de Dios presidiendo la reunión y manifestando su poder. Wow. Pareció muy interesante esto, Camilo. Hay claves que estás dando en estas definiciones que de pronto vale la pena hablar aquí, porque digamos que un avivamiento debe ser cultivado, no es esporádico en su aparición, no es simplemente algo que Dios decide, sino que está ligado a una invitación que una comunidad, un grupo de personas hace, pero decías, es esa presencia localizada y en la historia vemos cuando han venido avivamientos que transforman no solamente esa comunidad pequeña, sino realmente la presencia de Dios es tan evidente que puede ser transformada una nación entera. Los Estados Unidos goza en su historia de lo que se llama
el primero y segundo gran despertar. Ellos lo llaman el Great Awakening, que lo llamaríamos como un despertar, pero es porque no solamente viene el componente de milagros, sino viene juntamente un componente de reforma, de pensamiento, de que la gente regresa a buscar unos valores de manera que viven para Dios. Pero hay algo que es bien interesante porque prácticamente la presencia de Dios es tangible. Yo compartía que tuve la oportunidad de asistir al avivamiento de Pensacola. De hecho, yo iba de viaje, fue el Espíritu Santo el que me empezó a inquietar para desviarme allí. Ya venía manejando 7 horas, había arrancado en Miami. Y cuando llego allá a las 5 de la tarde, llegué a preguntar y lo primero que me llamó la atención fue que en la ciudad todo el mundo sabía dónde era. Yo pregunté en la gasolinera, oye, ¿sabe dónde es la iglesia del avivamiento? Ah, sí, mire, coja por acá, ta, 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 ta. En ese tiempo todavía no estaba ni el Waze ni el Google Maps. Pero cuando llego yo allá, había un ujier en el parqueadero. Yo vi el parqueadero lleno, se me hizo raro, eran todavía las 5 de la tarde. Y le digo, mire, ¿dónde hay un hotel cerca donde me pudiera ir como a dar un baño? Llevo todo el día, en ese tiempo eran de corbata, entonces tenía que andar de corbata. Y el ujier me dice, si usted no entra a la fila ahora, ya no entra esta noche. La gente que usted ve allí en la puerta, vi gente con esteras, con sillitas, están desde las 6 de la mañana. Y empecé a hablar con personas y me sorprendió, por ejemplo, una familia que decía, tomamos nuestras vacaciones para venir al avivamiento. Y había otra persona otro amigo que estuvo, era un drogadicto o ex drogadicto que la noche anterior había sido libre de la heroína y ahora traía a su amigo todavía bajo el efecto de la heroína para ser libre. Entonces, definitivamente esa palabra que usaste es una localización, una localización tangible. Se estima de que más de 1 millón de personas del mundo entero llegaron allí en una iglesia que no era tampoco muy grande, pero que sirvió precisamente para sostener. Y yo creo que ahí hay algo que es importante. Pero algo que es interesante y es el pastor Kilpatrick habla de la importancia de la oración, que es donde vamos a tratar de conectar nosotros en esta noche un poquitico esa necesidad de cómo entrar allí. Entonces, vamos a invitar hoy en día a un grupo de personas que tenemos, de invitados especiales. Queremos, por favor, darles paso, así que Pastor Elías, si tú también me ayudas, pero vamos a darle paso al Pastor Israel Martínez, presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio de Bolívar AMEP. Así que bienvenido, Pastor Israel. Qué bueno tenerte esta noche con nosotros aquí. Mi Si lo puedes. estimado Pastor Camilo, muchas gracias. Pastora Lida, muchas gracias por la invitación y por estos espacios que SEDECOL está generando para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo en toda la nación. Es un tema que me apasiona, estimado Pastor Camilo. Literalmente la palabra avivamiento es una palabra compuesta por 3 raíces. Anasopurio, que es la palabra correcta griega, y ana es de nuevo sos, vivos o despiertos, y pur, fuego. O sea Mm, que a través de el fuego del Espíritu, la iglesia vuelve a estar viva y a estar despierta. O sea, para que haya un avivamiento, tiene que haber una iglesia que esté dormida, una iglesia que esté en crisis, una iglesia que excelente. el Espíritu Santo no esté cumpliendo su función y que venga un de repente como en Pentecostés y el fuego se coloque sobre todas las personas. Y obviamente el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Mm, Avivamiento es cuando Dios desciende literalmente en un lugar, cuando la palabra traspasa el corazón del hombre, cuando el pecado es confrontado y la gente empieza a confesar su pecado. Y que el cambio, hay cambios, hay transformación. Fíjate que uno de los mayores avivamientos de la historia, nosotros creemos muchas veces que avivamientos son señales. Y un avivamiento en la Biblia fue en Nínive. Nínive era una ciudad, la peor ciudad del planeta en ese momento era Nínive. Al punto que Jonás no quiso ir porque Jonás quería que esa gente se fuera para el infierno de lo malo que era.
Pero Sí, Jonás va porque le tocó ir y lo que le correspondía en 3 días lo hizo en un día. ¿Y el mensaje cuál era? Que se arrepintiera. El mensaje era arrepentimiento. correcto. Y dice que desde el rey, desde el mayor hasta el menor, todos se arrepintieron en un día. Y el Señor Bueno, perdonó. O sea, un va- cambio, una transformación en toda una ciudad. No hubo un milagro, no se registra que alguien se sanó, que alguien habló en lengua, pero hubo cambio, hubo no, y transformación. esa parte que estás colocando, Pastor Israel, es muy buena. Deja espacio para lo que va a venir, porque vamos a necesitar eso que estás tocando. Va a ser muy importante, porque tocaste otra palabra vital, la transformación. Definitivamente, si un avivamiento, si no tiene una transformación, hay que evaluar hasta dónde logró ser ese avivamiento. Pusiste algo, pero es recobrar algo definitivamente dormido o algo que, como decías, está allí. Fíjate, Vamos a, pastor, que en Inglaterra, en el ayuntamiento en Gales, dice que tuvieron que reeducar a los burros y a los caballos de los mineros, porque ellos fueron educados con malas palabras y cuando la gente empezó a cambiar, ya no le decían malas palabras a los animales y los animales no entendían a sus dueños. Entonces tuvieron que reeducarlos con nuevas palabras para que los animales, fíjate todo el cambio que hubo en esa nación. Siga, Pastor Camilo. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a dar la bienvenida también al pastor Gabriel y la pastora Leida Garcés. Ya están aquí. Qué bueno tenerles. Bienvenidos, por favor, esta noche. Pueden saludar. Adelante. Muchas gracias, Pastor Camilo, Pastor Alida, nuestro amado presidente de AMET, el apóstol Israel Martínez, y a todos los que están aquí en esta sala y los que nos están viendo a través de Facebook. Bueno, estamos contentos, mi esposo y yo, por este privilegio que nos han dado de poder participar esta noche. Qué bueno. Para nosotros, la verdad, un privilegio tenerles aquí, así que bienvenidos. Tenemos también a la Gracias. pastora Marcela Ramos, que dirige o preside la Comisión de Jóvenes de la Asociación de Ministros del Evangelio allí en Bolívar. Así que, pastora Marcela, bienvenida también. Qué bueno tenerte aquí esta noche. Muchas gracias, Pastor Camilo, y a todo el equipo de Sedecol y a la presidenta también. Qué bueno poder estar aquí y hablar de estos temas tan importantes para la iglesia, porque nuestra meta es eso, generar y avivar este fuego que Dios ha puesto en nuestro interior para que se extienda a todos y aún a los que no conocen del Señor y sobre todo impactar las diferentes esferas de la sociedad. Buenísimo, de verdad, gracias. Y por último, también la doctora Mayra Sánchez, bienvenida. Ella es abogada, está ahora también en Cartagena, pero también Dios le ha permitido experimentar una realidad aquí particular, así que hoy, como muchos se darán cuenta, wow, la costa está presente, pero queremos también hablar precisamente por una experiencia que se viene desarrollando. Pastora Marcela ya venía tocando un temita allí de esferas y aquí empezamos a mirar como una conexión que en los últimos SEDECO le enseña como que venimos conectando. Pero primero, doctora Mayra, un saludito. Pastor Camilo, bendiciones, Pastor Alida y a todos los que están acá conectados, bendiciones y qué privilegio y qué honor poder estar hoy en este conversatorio. Excelente. Pastora Lida, no sé si quieras mencionar algo o compartimos un poquitico lo que es Cali. Queremos poner como un piso, pero adelante. No, habíamos previamente acordado de que vamos a poner como un sustento algo que ocurrió en Cali, pero que ya el pastor Israel se nos adelantó un poquito, él ya está y cada uno de los que han participado, pero queremos mirar que cuando ocurre un avivamiento, cuando se inicia, debemos de mantenerlo y procurar que se llegue realmente a lo importante que es la transformación. Entonces lo vamos a mirar. Adelante, Pastor Camilo, podemos poner el video de Cali. Correcto. Entonces, Master, si nos ayuda, gracias. Cali, Colombia. Era muy conocida como la capital mundial de la droga y junto con ello toda la violencia, corrupción y pecado de todo tipo que usted puede imaginar. La violencia empeoraba y la iglesia realmente sentía la presión de lo que estaba sucediendo.
Esta historia, como todas las crónicas de transformación, está arraigada en el corazón de los intercesores, los hombres y mujeres que tuvieron oídos para escuchar lo que Dios decía. Dios nos habló para que fuéramos a Cali. Ruth Roybal y su esposo Julio llegaron a Cali en 1978. Se sintieron desolados ante la completa oscuridad que cubría la ciudad. Pero Julio estaba convencido que si la gente de Dios se unía en oración, el yugo del enemigo sería roto. Solo había un problema. Nadie quería hacer eso. En realidad, no había unión entre las iglesias. Usted hacía lo suyo y yo le decía que Dios le bendiga, hermano, que tenga un tiempo maravilloso en su iglesia, pero esta es mi iglesia y esto es lo que yo hago. En cuanto a la asociación de pastores, es que la asociación se reducía a ser una caja de cartón vieja con 20 o 50 folios viejos. Después de un desacuerdo, Julio se retiró de la ya debilitada asociación de pastores. Pero entonces se percató que estaba contribuyendo a la desunión. Dios le habló y le dijo, no tienes derecho a estar ofendido. Tienes que perdonar. Y él tomó ese mensaje y dijo que si él iba a representar a Jesús, él no podría sentirse ofendido. Julio regresó donde los pastores y les rogó que le perdonaran. Ellos no podían darse el lujo de continuar en desunión, no cuando la ciudad enfrentaba semejantes retos. Nos preguntábamos qué esperanza teníamos. Había tantas organizaciones internacionales, además de todas las autoridades colombianas luchando contra el cartel de Cali, y nada había sucedido. Como estábamos preocupados, nosotros comenzamos a orar por esto, pidiendo a Dios que nos mostrara cómo orar. Y Él nos llevó a comprender nuestras raíces espirituales. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos. Porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión, vigilia de oración. Y oraron contra los principados y el poderío. Oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Y incluso el alcalde que había en ese tiempo Ser la ciudad que tanto hemos querido. subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba cambiando la ciudad. Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Excelente. Muchas gracias allí al máster. Bueno, para muchos, y esto yo creo que va a servir también, parte de lo que queremos hacer en Sedecol Enseña, a nivel nacional, tenemos muchas nuevas generaciones que se están conectando y tal vez muchos no conocían de esta parte de la historia o no han conocido algo de lo que ocurrió en Cali.
Hoy lastimosamente se está viviendo otro momento difícil a nivel del país, pero podemos ver aquí algunos elementos que son, la verdad, bien impactantes, porque definitivamente hubo unos sucesos que se llevaron a cabo luego de que la iglesia empieza a tomar un momento de participación. Pastora Lida, eh, no sé si quieras compartir un poquitico en esta línea lo que tú también recuerdas de ese tiempo de experiencia y lo que podemos contar a otras generaciones, pero también donde queremos usar esto como una plataforma para construir algo donde queremos ir. Así es. Sí, Pastor Camilo, nosotros hemos estado hablando previamente a este Sedecol Enseña y creo que esto viene el Espíritu Santo porque es que nuestra nación Colombia no es algo desconocido, está viviendo momentos supremamente difíciles. Y lo que se dice y se ve humanamente es que van a estar cada vez peores. Las acechanzas que recibimos de manera constante y permanente sobre leyes, todo atenta en contra de nuestros principios y los valores cristianos. Entonces, Sedecol enseña, hizo aquí con el pastor Camilo algo que es generemos una comunidad de valientes. Entonces hay valientes que son abogados, como tenemos aquí a la doctora Mayra, valientes que somos los pastores, muchísimos como los que estamos aquí, valientes abogados, valientes contadores, reunámonos y salvemos nuestra nación. La verdad es que la única respuesta que tiene Colombia a una nación debilitada, no hablemos de Latinoamérica porque es parecido, pero centrémonos en lo nuestro, la respuesta es la iglesia, Pastor Camilo, como lo hemos hablado muchísimas veces, porque la iglesia tiene algo que solamente tiene la iglesia, que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es el amor que cubre multitud de faltas. Esto yo creo que nos motiva a las asociaciones de pastores a los que pertenecemos. Normalmente todos y las iglesias estamos constituidos por seres humanos que no somos perfectos, que nos equivocamos, pero hay algo que es terrible, es que es la ofensa. Nos ofendemos, y es verdad, sí, nos duele en un momento, pero por encima de toda ofensa tenemos que pensar en cuerpo, en el cuerpo. Es, no, yo no asisto porque es que allá va fulano de tal, porque a mí me hicieron, me miraron mal, me dijeron, pero tenemos que quitarnos todo eso. Y entonces, por eso es que esta noche, Pastor Camilo, hemos invitado aquí a una asociación que no vamos a decir que somos perfectos, porque no somos una perfecto, pero hemos caminado, hemos hecho un camino y se hace camino realmente andando y practicando. Estuve en Medellín y encontramos con el pastor Israel, fuimos invitados allá, encontramos un amén avivado, un amén trabajando en algo que es un trabajo pastoral. Ellos tienen la teoría y están iniciando, pero hoy queremos mostrar un modelo de algo que empezó no con teoría, sino directamente con práctica. Y yo creo que todos los que estamos aquí, está el pastor Israel, está el pastor Gabriel, la pastora Leida, la pastora Marcela y aún la doctora Mayra, hemos podido evidenciar que es la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, una asociación donde ninguno nos preguntamos cuántos miembros tiene en su iglesia, donde nos preocupamos realmente por la salud de las personas, por la familia, somos compañeros, somos amigos, salimos a almorzar, tomamos café juntos, nos reímos, pero no queremos proyectar una imagen de la asociación perfecta, porque no es perfecta, pero podemos solucionar fácilmente los problemas aunque se nos presenten. Yo quería darle paso en este momento a nuestro presidente, que es el pastor Israel Martínez, para que él nos cuente un poco de qué es la asociación y además que dice que tiene el programa bandera de la asociación, es el 777, que es un movimiento de oración. Adelante, pastor Israel, cuéntenos. Bueno, gracias, pastora Lida, pastor Camilo, una vez más. Como todas las asociaciones de pastores, siempre ha habido problemas, pero Dios comenzó a propiciar un cambio hace creo que 17 años, cuando precisamente hubo un ingrediente fundamental para una transformación y es la oración. Si algo nos une a los cristianos evangélicos es la oración. Puede separar las doctrinas, pensamientos teológicos, posiciones, pero la oración no pelea con nadie.
Entonces, en un año muy profético, el año 2007, año 7, el 7 de julio, mes 7, y a las 7 de la mañana comenzó un movimiento de transformación en la ciudad que se llama 777. Y como era una convocatoria de oración, muchos pastores que en ese momento estaban alegados de la asociación empezaron así. Fue una visión que Dios le dio a la pastora Lida Arias en su momento, como profeta de Dios que es reconocida aquí en la ciudad. Y cuando ella presentó este proyecto de oración, todo el mundo dijo que sí, vamos a apoyar, porque era oración. Y en ese momento solamente creo que eran unos minutos, pocos, eran unos 30 minutos que duraba el programa. Y la gente comenzó a gustarle eso y comenzamos. Ya vamos a cumplir el año 17, 18, creo que es el año 18 que tenemos este año. Y muchos pastores que no asistían a reuniones comenzaron a asistir a nuestras reuniones por el solo hecho que orábamos. Y después posteriormente comenzó un movimiento que se llama Antorchas Encendidas, que tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses al año, que oramos constantemente por diferentes. Entonces la oración nos acercó y la oración empezó a romper algunas barreras, barreras denominacionales, aún barreras de estratos. Cartagena es una ciudad de estrato. Fíjese, Pastor Camilo, y lo que están escuchando, que hay 3 zonas establecidas en la ciudad: la oriente, la occidente y la norte centro. Y el norte y el centro de Cartagena, Cartagena lo más lindo que tiene es el centro, pero del norte de la ciudad de Cartagena hay unos barrios que son estrato 0 y estrato 1. Lo están formando parte de la misma zona. En la falda del Cerro La Popa hay unos barrios muy deprimentes, muy pobres. Pero comenzamos a juntarnos todos los pastores, sin distingo de estrato, de raza. Comenzamos a juntarnos porque la oración nos juntó. Esa fue la excusa que usó Dios, dando una visión a una mujer de Dios para juntar. Y la oración comenzó a juntarnos. Hoy el movimiento sigue de oración muy fuerte ahora el próximo domingo. Y ese movimiento de oración 777 ya se ha extendido a la costa porque fue abrazado por FECaribe, por las ciudades más importantes de la costa, y abrazaron ese proyecto. Y este es el 2º año. Y la idea es que obviamente es una nación abraza. Repito, la oración es algo que une a todos los cristianos. Llámese evangélico, llámese católico, todos oramos. De una u otra manera tenemos una cultura de orar para comunicarnos con el Señor. Y eso ha sido algo fundamental, porque de ese 7-7 han surgido otros movimientos de oración que nos han unido durante estos 18 años y espero que nos sigan uniendo, mi estimado Pastor Camilo. Excelente, no, y eso que estás diciendo, Pastor, es fundamental porque lo que están presentando es, por los últimos 18 años, hay algo que se ha venido construyendo. Es decir, poco a poco ha ido solidificando una unidad que está permitiendo también hoy que empiecen a ocurrir algunos cambios a nivel de ciudad. Y esto es importante para muchos que nos están viendo hoy, poder entender que no siempre cuando hablamos de un avivamiento es algo que inmediatamente ocurre. A veces es algo sostenido en el tiempo, en donde sobre todo a veces es un puñado de personas, pero en la medida en como lo estás diciendo, van creciendo esos anillos, ello empieza a generar algo que es una invitación a que Dios intervenga. Y es bien importante porque cuando veíamos el video de Cali, de alguna manera veíamos cómo ellos empezaron a lograr romper esas divisiones que habían, pero ustedes han logrado mantener a través de los años. Y eso es algo que es muy importante y que queremos empezar a colocar acá. ¿Por qué? Me encanta que estás diciendo esto se ha ido extendiendo ahora a FECaribe, digámoslo así. Estamos viendo otro lugar, pero esta es nuestra única respuesta realmente para la nación, es que Dios pueda hacer una intervención y Dios lo quiere, pero en la iglesia necesitamos empezar a unir y a convocar. Sé que también están ocurriendo cosas allí. Pastora Marcela, con la parte jóvenes han venido
empezando a sumarse. Yo entiendo que tienen algunas actividades en donde salen y son cientos de muchachos. Cuéntanos un poquito qué está pasando. Sí, en el marco del avivamiento, una de las cosas que es importante resaltar es que el avivamiento involucra a todas las generaciones. Hay una labor que hacen los pastores en esa posición con toda la experiencia, con toda la influencia que tienen, ¿sí? Pero han logrado a lo largo de este tiempo también extender esta visión de avivamiento a las nuevas generaciones, y hoy también encontramos jóvenes hablando de unidad, jóvenes que trabajan por la unidad, que hoy pueden unirse junto con el cuerpo ministerial a través de la asociación para ser parte del mover de Dios en medio de la ciudad, y que también han sido inspirados para empezar a convocar a jóvenes también de diferentes ministerios, diferentes iglesias, unirse a hacer adoraciones públicas, y ese es el resultado de una labor que, como decían hace un momento, ha ido en avance con el tiempo. Y bueno, este año nos unimos junto con todos, seguimos junto con la asociación, pero también con otros ministerios que son interdenominacionales, para el día 7 hacer una adoración pública en una plaza estratégica y principal de nuestra ciudad. Y bueno, con los jóvenes lo hemos estado preparando, pero también con los pastores, y yo creo que eso es de las cosas dignas de resaltar, ¿no? Ver cómo se cumple la palabra cuando dice que el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre todas estas generaciones, los ancianos, los jóvenes y aún los niños, porque también tienen participación en este asunto. Entonces, creo que es el resultado de una labor que se ha estado gestando y de lo que el Señor tiene como un avivamiento. Así que bueno, este 7 de julio estamos convocados a ir y adorar y orar al Señor en medio de esa plaza, y ahí estaremos los jóvenes junto con los pastores de la ciudad y del departamento. Pastora Marcela, ¿qué han hecho ustedes siempre? Ustedes hacen un movimiento en la noche. Sería bueno contar esa parte histórica que ustedes siempre salen en la noche. Así es. Desde hace varios años hemos tomado la iniciativa también de poder ir. Se cubre la oración en horas de la mañana, pero en la noche cerramos con un cierre de adoración, y durante varios años lo hemos hecho en plazas. Recuerdo que empezamos en el Parque de la Infantería de Marina. Allí pudimos orar, adorar al Señor, y posteriormente nos fuimos movilizando a otras plazas y lugares especiales. Llegamos en un año determinado a tomarnos 3 lugares de las diferentes zonas de la ciudad de Cartagena, que lo hemos dividido entre zona norte, zona oriental y zona suroccidental, y allí también se logró hace unos años tener a 3 equipos de adoradores, junto con la participación de las personas de esa zona para adorar al Señor en medio de esos espacios. El año pasado, pues, conmemorando también no solo el movimiento del 777, sino ese logro que se dio desde el Consejo de declarar el día 7 de julio como el día de oración por la ciudad de Cartagena. Estuvimos en el Camellón de los Mártires, y así hemos ido avanzando, y creo que ha sido lindo poder ver cómo el Señor cada año nos añade más. Cada año somos más agarrados a esta visión y participando de una manera muy activa dentro del movimiento y del avivamiento que se está generando, porque creo que el avivamiento ya empezó. No, definitivamente, porque esto es resultado precisamente de ese fuego del que hablaba el pastor Israel al comienzo. Pero yo quiero preguntar, porque muy seguramente tenemos pastores que están conectándose y que van a estar escuchando este programa, en donde quizás todavía, en el caso de ellos, no han empezado, no se ha dado, o de pronto una ciudad como Bogotá, a veces de uno dice, miércoles, ¿cómo logramos aquí reunir dentro de una ciudad de 10 millones? Pero hay localidades, ustedes están hablando allá donde tienen 3 sectores. Entonces, cuéntanos un poquito, Pastora Lida, antes de dar paso también a los pastores Gabriel y Aleida, pero porque yo me imagino que esto no fue que oraron 2 meses, 3 meses y ¡bum! De una vez todos empezaron a unirse. O sea, tuvieron que tener inicialmente unos retos que creo que son importantes
para otras plazas que van a iniciar. Cuéntanos un poquito de ese inicio, ¿qué fue un ingrediente clave? Bueno, ese inicio fue estamos en una reunión justamente de oración y el Señor nos venía inquietando acerca del 7. Entonces, una iglesia muy pequeñita, comenzamos a decir, bueno, el Señor nos está mandando a orar por Cartagena, porque en la iglesia donde el Señor nos ha puesto, desde el más pequeñito, cuando comienza a hablar, ya habla orando por Cartagena conforme a unas promesas que hace un momentico puso allí Francis en la pantalla. Entonces ese día sentimos y comenzamos a orar, salíamos al aeropuerto, a las entradas de Cartagena, pero era un manojito de gente, no éramos más de 12 personas. Pero el último día que oramos guiados por el Espíritu Santo fue en la popa, pero ese día sí fuimos como 70 personas, ya el grupito pequeño que oraba en la bahía, que nos montamos en lancha. Nosotros tenemos un gigante que se llama Bernardo Osorio, él es una persona bien alta y cuando se montaba en las barquitas que íbamos, se movía toda la barquita y salíamos, simplemente obediencia al Señor. Eso fue en el año 2006. Pero cuando comenzamos a ver, empezamos un ayuno 7 semanas antes, la oración esta que le estoy diciendo 7 días antes, y se nos iluminó el entendimiento. Señor, es un día 7 del mes 7. Entonces en el 2006 salimos el 7-7. Pero vino el cumpleaños de la iglesia al año siguiente, que fue en marzo, y el presidente Edwin Agames era el presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar. Hicimos el cumpleaños de la iglesia y él fue. Tengo que contar rápido, pero no puedo. Invitamos a alguien y lo metieron a la cárcel. El invitado internacional lo metieron a la cárcel tan pronto llegó a Cartagena. Entonces, esa noche lo íbamos a hacer en el Teatro Heredia. Habíamos botado la casa por la ventana porque era el 7º aniversario de la iglesia, pero cuando meten a la cárcel al predicador, nosotros orábamos toda la noche y de pronto me dice el Señor, es que son ustedes los que van a predicar. Bueno, dije a mi esposo, los dos estábamos arrodillados, habíamos tenido el lío de la persona presa y él le había dicho, pastor, si yo tuviera un problema no hubiera venido, le dijo a mi esposo. En fin, nosotros predicamos al día siguiente y como no habíamos dicho que era un predicador ni que venía a nadie, entonces no hubo ningún problema. Pero quiero comentarles de qué hablamos. El Señor me dijo, hablen de la oración. Y el Señor Hernando me decía, mi amor, orémosle al Señor. Y bueno, hablamos de la oración y hablamos de la oración que habíamos hecho en el 2006 y que el Señor nos estaba motivando a orar el 7-7-7. El pastor Edwin Agames pasó, nos bendijo como iglesia y dijo, a partir de hoy, el programa bandera de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar es el día 7-7-7. Y ese día estaba el presidente del consejo acompañándonos, pero porque Cartagena tiene un acuerdo de oración que me gustaría que lo pusieras en pantalla, que fue dado en abril 30 del 2007, en donde se invita en todo lugar, empresas, dice, se adiciona el libro tal, el ejercicio, en ejercicio de sus facultades legales, el Consejo de Cartagena y el alcalde dice que se establece como orientación fundamental para la recuperación de los principios religiosos en la ciudad de Cartagena, la práctica de la oración y el abrazo fraterno al inicio de todas las actividades diarias en el gobierno, empresas privadas, instituciones educativas. O sea que ellos hicieron un acuerdo. En ese momento no estaba aprobado, pero el presidente del consejo lo llevó y oramos. Hoy en día, como decía la pastora Marcela, el año antepasado establecieron el día 7 de julio en Cartagena, es el día de la oración por Cartagena. Entonces son cosas que nosotros hemos visto poco a poco, un movimiento que empezó fuerte, se ha ido haciendo fuerte poco a poco. Perdóname, o sea que hoy en día está, digámoslo así, como por decreto que sea 7-7-7. Qué tremendo. Sí. Porque eso les ha dado también, obviamente, una facilidad de apertura, pero fue empezar a llegar a esas instancias. ¿Ok? Sí, no, y una bendición. Este año, por primera vez, el sonido. Eso es una bendición. Nos lo pagó la alcaldía de Cartagena. Claro, pero qué bendición.
Y es ahí donde queremos que puedan estar mirando. Sé que nos están, ok, mira, aquí está, compártenos aquí, Pastor Ali, este es el acuerdo número 110, 24 Eso de diciembre ¿qué? es 14. subirlo, Francis, bajarlo, para que se vea que fue el Ahí 4 está. de diciembre. Lo firmó el consejo y lo firmó el alcalde, no este que está ahora, sino el que antecedió. Entonces tenemos ya dos acuerdos, uno en que se recomienda la oración en todos los lugares de Cartagena y este que declaró el día 7 como el día de la oración por Cartagena. Gloria a Dios. Ahora, esto es también una manera de colocar visión a nivel de nación, porque así como se está llevando a cabo en Cartagena, es algo para empezar a llevar al resto del país, ¿cierto? Y estamos hablando de avivamiento y algo empezamos a tocar un poquitico porque es cómo se cultiva un avivamiento. Yo utilicé la palabra cultivar porque hay avivamientos que han sido frustrados. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina hoy en día, cuando ellos miran hacia atrás, reconocen que no entendieron el otro elemento del avivamiento que tuvo que ver con reforma. Pero cada avivamiento tiene este componente de oración, pero hay algo muy importante que ustedes están haciendo y que es importante para el resto del país y ahora que SEDECOL está trabajando a nivel nacional es cómo empezamos para que las diferentes asociaciones puedan empezar de regreso a crear una unidad, a tener un espacio. Ahora, en el separador que estaban colocando, no sé si quieras explicarnos, veo que hay unos puntos, hay unas temáticas de oración, hay como una línea. Cuéntanos un poquito cómo funciona. Bueno, esto también fue algo dado por el Señor, porque podemos orar muchas cosas. Hay oraciones y que oremos, entonces el uno ora por una cosa, el otro ora, pero dice que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Entonces estas son promesas de la palabra de Dios. Entonces decimos, por ejemplo, Cartagena eres llena del conocimiento de la gloria de Dios. Este año hemos sacado separadores de Biblia, tenemos 35,000, bueno, ya se han repartido como 15,000, pero toda iglesia los puede pedir, no son estos separadores que estamos diciendo en ese minuto de oración del día 7, el mes 7, a la hora 7, que nosotros podamos orar. Colombia eres llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. En Colombia toda rodilla se dobla y ahí está conforme a la palabra. Ahí está 5 promesas que justamente en un minuto se oran y eso en el mundo espiritual, todos los que estamos aquí sabemos que es algo poderoso, porque es algo de rompimiento. Y además, como estábamos tratando de que SEDECOL sea esa voz unida del pueblo en Colombia, no una persona, sino una organización que nos representa, entonces colocamos por el otro lado la visión y la misión de SEDECOL y nuestras redes sociales. Excelente. O Entonces sea, lo pueden pedir, se los enviamos sin ningún costo. perfecto, o sea que estás dejándonos también que para la nación en este momento podemos pegarnos y podemos empezar a mirar una línea porque sería poderoso ya lo que se lleva una atracción, porque aquí no podemos estar peleando en departamentos, no, pero es que nosotros somos, no, aquí lo que necesitamos es empezar a mirar una línea que ya es algo que Dios viene bendiciendo, ya se ha logrado un reconocimiento inclusive de decreto y hay cosas para estar allí. Ahora, yo sé que aquí estabas hablando algo que es muy poderoso y es esa parte profética, esa parte de la importancia de esa unidad en declaración. Me encantó como le estaban diciendo porque están bendiciendo la ciudad de Cartagena. Me gustaría escuchar a los pastores Gabriel y la profeta Leida un poquito porque yo sé que en esta línea muy seguramente ustedes han visto algo en el proceso. Cuéntenos desde su Ellos perspectiva qué ha son sido los poderoso. coordinadores de la oración de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, pero les voy a contar un secretito a voces aquí entre nosotros. Ellos siempre han estado, les ha tocado la bahía y toda la parte del mar. Ellos son los que salen en lancha a orar, interceder y a orar por Cartagena. Adelante, pastores. Estás muteado, abre el micrófono, está cerrado. Muchas gracias una Ahora vez sí. más, pues de verdad que ha sido un privilegio para nosotros hace ya varios años que estamos aquí acompañando a los diferentes pastores que están al frente de la asociación, en este caso el apóstol Israel, en su momento la pastora Lida, y ahí estamos unidos
Esto evidentemente como el efecto de bola de nieve, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y ya lo dijo el apóstol Israel, en Cartagena hay un movimiento que se llama Antorcha 24/7/365, pero también tenemos a nivel de ciudad y del departamento de Bolívar un tiempo de oración todos los días, 20 minutos no más, pero todos los días estamos manteniendo a la ciudad y al departamento en oración. Wow. Sumado a todo esto, yo tengo el gran privilegio de contar con mi esposa que es profeta. Ella se mete mucho más que yo en oración, recibe los diseños del cielo, ella me los comenta, me dice, papito, esto, y lógicamente nos ponemos en acuerdo como siameses. Siempre pongo el ejemplo de que nosotros somos como gemelos siameses, que andamos para todas partes juntos, y aquí estamos también pegaditos como siameses. Y en una oportunidad, en un 777, no pudimos participar personalmente, pero sí a la iglesia le extendimos la invitación para que pudieran apoyar desde las murallas. En esa oportunidad nos correspondió estar allí. Estábamos en Bogotá en un evento de nuestra misión de la Cruzada Cristiana y nos tocó, bueno, volar en horas de la noche. A las 7 de la noche, casi llegando a Cartagena, mientras veníamos en el avión, nos pusimos de acuerdo, amor, vamos a orar por la ciudad desde aquí, desde el avión. Si también se puede orar desde los aires. Y comenzamos a orar en el avión desde los aires a las 7 de la noche. Y bueno, para sorpresa nuestra, al año siguiente, la pastora Lida nos dice, bueno, hemos alquilado una avioneta y ustedes van a salir en la avioneta para orar por la ciudad de Cartagena a las 7 de la mañana. Bueno, fue profético aquello que hicimos el año inmediatamente anterior y nos asignaron la avioneta y pudimos orar por la ciudad ese año. De ahí en adelante, la pastora Lida nos ha encomendado la bahía, así que hemos estado en tierra, mar y aire. La bahía, por ser profético, hacemos muchos actos proféticos. Y bueno, antes de hablar de eso, quiero mencionarle algo, porque creo, ya alguien lo dijo allí, la pastora Marcela lo dijo, y creo que todos han coincidido, estamos en un avivamiento, y le voy a contar por qué. Mi esposa en oración recibió una palabra. Ella me la comentó, me dice, amor, siento que debemos orar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a orar los primeros 7 días a las 5 de la mañana. Vamos a hacerlo con toda la asociación de pastores. Vamos a invitarlo a todos. Claro, amor, vamos a hacerlo. Pero primero tiene que comenzar por la cabeza. Hablemos con el apóstol Israel. Si él nos da la aval, lo hacemos para estar bajo cobertura y autoridad. Él aceptó, dijo, claro, vamos a hacerlo. Yo voy a hablar con la junta directiva también dio el aval y comenzamos a hacerlo. Así que iniciamos en el mes de septiembre, no lo hicimos en diciembre porque la asociación entra en vacaciones en esos días. Así que trabajamos septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué ocurrió? Y quiero mencionarlo, no lo quiero pasar por alto. Quiero mencionarlo porque los primeros 7 días de cada mes, los primeros 7 días de septiembre, estuvimos orando estratégicamente en el reloj público. Toda la semana, del 1 al 7 de septiembre, estuvimos orando a las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? No nos habíamos dado cuenta. El apóstol Israel hablaba de transformación. Y evidentemente, Cartagena no ha sido la misma desde el año pasado. No es porque nosotros estemos orando. Esto es un trabajo en equipo de toda la asociación. Un trabajo de minar. El boxeador va minando, va debilitando la fuerza del oponente. Y nos dimos cuenta ya a mitad de mes, cuando salió una noticia en el periódico local que decía lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. Dice, en el mes menos violento, estamos hablando de que Cartagena ha sufrido un flagelo de sicariato en los últimos años. El mes menos violento en Cartagena fue el mes de septiembre y fue el mes en que comenzamos el break, le llamamos el break. Y yo le pedí al Señor, pero que no digamos solamente el break porque son los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y como recibí, no voy a decir que fue el Señor, pero recibí así rapidito, BRE significa búsqueda, R,
rompimiento es estratégico. Listo, lo vamos a llamar así, búsqueda de rompimiento estratégico. Y miren ustedes, dice la noticia en el periódico local Universal, el 8 de septiembre, el mes menos violento, y durante los primeros 8 días del mes de septiembre no hubo ni un solo muerto por sicariato en la ciudad. Gloria a Dios. Ni uno, donde se presentaba 1, 2, 3, 4 cada día, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta, nos sorprendimos de esto y lo comenzamos a comentar con los pastores. En el mes de octubre, allí en ese mismo lugar, perdón, para resaltar el asunto, allí en el reloj público, oramos porque es bien conocido por todos que hay ingobernabilidad, además de eso, que es un lugar de mucha prostitución, y oramos para que allí se diera una transformación también. Y todos los días se presentaba alguna situación con alguna prostituta que le entregaba su vida a Cristo, se arrepentía y muchas cosas más. Y oramos para que en ese sitio no se diera más esa situación. Una de las primeras cosas que hizo el alcalde electo, doctor Dumet Turbay, fue declarar o decretar el decreto número 003 del 24 del año 2024, y lo firmó el alcalde, y fue una medida donde restringía la zona amurallada de Cartagena, en ese lugar específicamente, para que se evitara la proliferación de la prostitución en ese lugar. O sea que ya estamos hablando de que está tocando la esfera de gobierno. Y que ha venido haciéndose un trabajo de oración que va tocando cada una de estas esferas. En el mes de octubre subimos a la popa. Dios nos respaldó de una manera impresionante, que nos acompañó hasta con señales. Miramos el último día y la pastora Lida es testigo, y muchos de los que están aquí presentes. Dios nos respaldó con 3 señales. Una de ellas, del lado del mar, presentó un arca idéntica al arca del pacto. Del otro lado del mar nos presentó el arco iris, diciendo realmente yo estoy con ustedes. Y al otro extremo de la ciudad, de la parte de atrás de la popa, del cerro de la popa, nos presentó la figura de una paloma. Esas 3 imágenes las tenemos aquí en fotografías guardadas en nuestros Gloria a archivos. Dios. En el mes de noviembre, finalizando el break, estuvimos en Parque América durante esos 7 días, zona de Mamonal, la zona industrial que representa la economía de la ciudad. Oramos en ese lugar. Hicimos un acto profético en ese lugar en donde enterramos unas moneditas. Allí, un lugar secreto, enterramos unas moneditas, bendiciendo la ciudad y la economía. Mire qué ocurrió. 6 cruceros con más de 13,000 visitantes llegaron a la ciudad, y se estimaba un impacto de 1.2 millones de dólares para la economía de la ciudad en un solo día. Gloria a Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena seguir orando? Eso nos llena de regocijo y de mucho deseo de seguir orando por la transformación de la ciudad de Cartagena. Y algo más, Pastor Camilo y los oyentes, es que hace algunos años, cuando comenzamos en la unidad, una de las primeras cosas que vimos fue caer las casas de prostitución inicialmente, una fuerte en la ciudad, ¿verdad, Pastora Lida? La Madán cayó en Castillo Grande. En Castillo Grande por una de las... Un testimonio lindo. Hoy en día Liliana se congrega con nosotros en la iglesia Castillo Oración Unida. Amén. Entonces mire que no solo es transformación, sino también salvación. Y se convirtió con el programa radial del Pastor Cañas allá en la cárcel, todos los días lo escuchaba y se convirtió con él, pero hoy nos dio ese fruto a nosotros. Ay, gloria a Jesús. Y poco a poco, y también oramos cuando vamos a la bahía, oramos que puedan caer, se puedan incautar drogas, que no salgan por nuestros puertos. Y luego de un 7-7, varios 7-7 hemos escuchado que han sido decomisados. Incluso hubo después de un 7, creo que hace 2 años, el cargamento más grande
que se dio aquí en la ciudad de Cartagena. Fue el más grande, un golpe, y eso es siempre después de un 7-7, escuchamos noticias como esta. Y cuando estuvimos en la Torre del Reloj, porque el día 7 se lo damos siempre a la pastora Lida, siempre delegamos una comisión cada día, pero el día 7 vamos con la pastora Lida porque ella es día 7. Ella es intocable con ese Ella día. es el día 7 vamos con ella y le acompañamos a otros actos proféticos que hacemos. Y ese día, impresionante porque declaramos que se acababa la ingobernabilidad en la ciudad de Cartagena. Levantamos una espada para que Dios nos hiciera justicia y hicimos una cantidad de declaraciones de lo que veíamos, la problemática de la ciudad. Y no se habían todavía venido las elecciones porque eran en el mes de octubre. Y oramos al Señor que levantara a la persona correcta para la ciudad. Y recuerdo, pastora Lida, como uno de nuestros videntes decía, veo en el cielo el 45. Inmediatamente recibió usted la revelación y todos nos alineamos que era Isaías 45. Y fuimos a estudiar ahí mismo Isaías 45 y nos dimos cuenta que era todo lo que habíamos declarado, lo profético que habíamos hecho y lo que habíamos declarado. Amén. Y el Señor nos está diciendo, Isaías 45, vinieron las elecciones y vimos claramente que Dios levantó a un Ciro para la ciudad de Cartagena. Y cuando vamos a las murallas, hace poco fuimos, o al principio de su gobierno, porque la ciudad, incluso las calles en mal estado, las murallas mismas, mucho deterioro en el centro histórico. Y empezamos a notar que aún en lo natural, empezó un arreglo de calles, empezó una transformación en el centro histórico de la ciudad. Así que por eso nosotros decimos, vale la pena orar. Y le quiero contar también algo, es que la pastora Lida nos ha venido inculcando hace muchos años de que el 7 de cada mes hagamos una caminata. Las iglesias en sus barrios, donde se encuentre, pero allí poco a poco estamos trabajando, no todos lo han adoptado, pero nosotros como iglesia local lo hacíamos normalmente, regularmente, pero no un 7. Entonces, cuando ella nos transmite esta visión, la adoptamos, la transformamos, la llevamos a los días 7 de cada mes, hacemos una caminata. Y en el mes de mayo decidimos sacarla del entorno e invitamos a muchos pastores de la ciudad para unirnos a hacer una caminata en las murallas a las 7 de la noche. Pues ya hay otro tipo de actividad que no se puede a las 7 de la mañana porque la gente trabaja, el día pues es laboral. Entonces nos trasladamos a las 7 de la noche, pero el día 7, en el mes de mayo, y habíamos escuchado en las noticias que el mes de mayo, por ser el Día de la Madre, es el más violento de Colombia, ni siquiera el de Cartagena, el de Colombia. El año pasado oramos en esa dirección y disminuyó un índice, pero este año dijimos, tenemos que ir a las murallas donde tenemos el mar y le vamos a hablar a las aguas y le vamos a hablar a la atmósfera y las aguas corren la voz por todo el territorio de Colombia. Y así fue, lo hicimos, pedimos perdón a Dios por la violencia, pero declaramos que no iba a ser el mes más violento de Colombia. Y para nuestra gran sorpresa y para la gloria del Señor, el lunes siguiente, después del Día de la Madre, las noticias dijeron, fue el mes o el día menos violento después de 10 años en Colombia. Gloria a Dios. Esos últimos 10 años fue el menos violento. Gloria a Dios. Entonces, Yo no todo sé eso si, vale la pena. total, y yo no sé para todos los que están escuchando en este momento en línea, aquellos que van a estar escuchando el programa, esto es supremamente importante, porque estamos viendo ya un testimonio que así como habla la palabra, ¿cierto? Ese testimonio lo que hace es levantar la fe, así como vemos un testimonio de sanidad, levanta la fe para alguien que está en una enfermedad. Aquí estamos hablando cómo esto puede ser llevado a los diferentes departamentos y a cada región, porque en ese momento estamos enfrentando muchas cosas. De hecho, no sé si escucharon la noticia, pero estaba escuchando hoy precisamente en esta reunión de la OEA que hubo. Colombia votó
parece inconcebible y es algo para poner en oración, para respaldar la venta de niños. No se pronunció en contra, sino a favor. Y son temas que necesitamos oración. Sí, porque así como está el tema de prostitución, así como hay temas, o sea, pero Isaías 45 creo que es una palabra profética para el tiempo, de que Dios levante los ciros, pero definitivamente no vienen solos, vienen como respuesta a la oración, a poder entender que si la iglesia nos unimos, Dios definitivamente está respondiendo. Y qué bonito escuchar esto desde Cartagena. Me gustaría poner antes de preguntar a Mayra también que está aquí con nosotros, que comparte un poquito, pero quiero ponerles, no sé si ustedes, en el 2016 nosotros fuimos a un profeta que es el reverendo Johnny Enlow, y dio una palabra para la nación, pero es una palabra que tiene un momento de una palabra para Cartagena. Esto fue en el 2016, pero ahora que los estoy escuchando, yo no conocía todo lo que está pasando, pero me parece que es muy significativa para lo que está pasando como nación. Entonces, si está bien, voy a poner la primera parte, no voy a ir toda en ella, pero me parece muy interesante para el momento de lo que estamos hablando acá. Entonces, déjenme solamente comparto aquí sonido y la ponemos. Muy bien. ¿Sabe que me olvidé en el primer culto, la primera parte de la visión? Vi al Señor, la mano del Señor con un fósforo y poniendo una candela en la ciudad de Bucaramanga, donde nunca he ido. Pero un fuego de Dios. Y tenía que ver con un cielo abierto, presencia, sanidad, gloria, avivamiento, Bucaramanga, algo. Y después su mano estaba, ¿dónde voy próximo? Y vi que no terminaba en Bucaramanga, pero algo que iba a empezar ahí. Y Cartagena, estoy viendo ahora, Cartagena es uno muy pronto en ese proceso, pero visitación, eso, van a empezar a escuchar testimonios de sus hermanos en otras iglesias y ministerios. ¡Wow! El culto del domingo o del viernes, cualquier día. No podíamos ni funcionar, la presencia de Dios estaba tan fuerte, no sabíamos ni qué hacer. Hay sanidades, hay presencia y gloria, eso va a empezar a desatarse en esta nación, pero algo en Bucaramanga especial. Al mismo tiempo vi la mano de Dios, una raíz sucia grande, lo sacó y realmente empezó aquí, Bogotá, y se va a descubrir cosas que han sido ocultas, de raíces oscuras, cosas. Bueno, no voy a tenerlo todo porque estamos hoy en otra línea, pero Cartagena tiene un papel definitivamente preponderante en algo de lo que Dios está haciendo como nación. Y es bonito hoy estar recibiendo de ustedes como Cartagena esta revelación de que ya, como decían, y me uno a ello, ya hay un avivamiento ocurriendo, que necesitamos seguirlo cultivando porque es algo que se va a extender a la nación. Y la oración, como nos la están compartiendo, es algo para adoptar desde SEDECOL a nivel nacional, muy importante. Así que, qué Hay algo bendición. que es importante, Pastor Camilo, ya vamos a pasar a Mayrita, es los 7, yo recibí del Señor que cada uno camináramos el territorio que Él nos ha entregado, porque Él decía que si Él te colocó en el barrio donde está acá la iglesia, cada uno de nosotros, es porque Él nos entregó ya todo el territorio, pero a nosotros nos corresponde tomarlo. Ese es, como digo yo, la finca nuestra, en donde debemos de saber qué hay, si hay un lugar de prostitución, de brujería, qué es lo que se levanta para nosotros. Y salimos los 7, bueno, con los pastores lo hacían y nosotros lo hacemos, oramos y otros evangelizan, o sea, salimos varios del grupo de la iglesia y tomamos el territorio. El asunto es que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia y que todo se haga ya, pero Dios tiene su tiempo. Algo que quiero resaltar es la honra en la ciudad. El pastor Israel es el presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, pero él, primero que todo, es una persona que honra. Yo no le impongo nada, todo lo que se hace siempre pido su autorización porque él es el canal para Bolívar y no podemos interrumpirlo, sino soy respetuosa, pero él me concede la honra. Este próximo miércoles 3, él me da siempre previo al 7/7 para nosotros dar todas las instrucciones.
y yo creo que es una de las reuniones más numerosas porque los pastores van con su grupo de intercesores a recibir las instrucciones, pero eso es porque Él lo permite. ¿Qué también hace el pastor Israel? Él ha promovido la honra en la ciudad, que en lugar de traer mucha gente de afuera, nosotros nos honramos nosotros mismos y nos invitamos a los altares, porque antes venía mucha gente de afuera y eso Él lo ha promovido. Y también empezamos que uno de los miércoles, a mí se reúne todos los miércoles, ¿verdad, Pastor Israel? Yo ahora le voy a dar la palabra porque sé que él tiene algo importante que decirnos. Y hay un miércoles del mes que es dedicado solo a la oración. Y eso lo dicen los coordinadores de oración. Cuando nosotros empezamos, cuando estaba yo de presidente, iban pocos al principio, pero después iban más. Y ahora es una reunión abundante de oración y de intercesión. Entonces yo quiero resaltar eso y darle la honra al pastor Israel, que él no lo hace todo, él delega. Pastor Israel, ¿quieres compartir algo? Sí, precisamente era que en esa preparación o cultivo que dice el pastor Camilo, hemos tratado de establecer una cultura de honra en la ciudad, porque madre y pastor Camilo, Gabriel y todos, el principal enemigo de un avivamiento es el corazón del hombre. Porque el hombre, la piel, la carne no puede resistir tanta gloria. Y casi siempre cuando hay un avivamiento, comienzan los pastores a pelear quién organizó el avivamiento. No, fue gracias a mí. Yo fui el que, no. Acá en Cartagena hemos tratado de derribar esos muros. También tenemos una reunión el último miércoles del mes, es de coinonía, 100% coinonía. Es curioso que tú vas un domingo a un centro comercial y ves muchísimos evangélicos, te saludan, te hablan, te llaman, compartiendo juntos, tomando un café. Y es que cuando yo te honro, yo reconozco tu manto, yo respeto tu manto, yo no me meto en lo que tú quieres. Si a mí me dicen necesito un profeta así, y yo puedo ser profeta, pero lo que quiere yo no lo tengo, lo tiene otro profeta, y yo lo honro y recomiendo ese profeta porque no queremos figurar. Eso es importante en ese cultivo para lo que Dios va a detonar pronto en esta ciudad. Hemos estado tratando de preparar y hay diferentes sectores, comités, donde hay reuniones que no son cultos, porque las reuniones pastorales se convierten en un culto más. Un pastor normalmente tiene 7 cultos a la semana y va a sentarse a un culto más. Pero los pastores están cansados de tanto culto y tenemos reuniones en la ciudad que solamente es para compartir, para tomar un café. Te voy a contar algo para finalizar. Y es que una vez yo fui a una reunión y mi esposa me dijo, acá en el Pozón donde vivimos, se pórtate bien porque yo soy como buen barranquillero, soy muy tomador de pelo y me meto con todo el mundo. Y yo sí me dice, pues, vea que usted es el apóstol Israel, el presidente de AMET, pórtese bien. Y yo ese día me senté en la reunión y no dije nada, no me metí con nadie. Y una anciana me dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Está enfermo? Dije, no. ¿Por qué? Porque es que no lo vi que se metió con nadie, no dio ni un chiste. Y yo vengo a las reuniones de Unipaz, es porque yo me río con las ocurrencias suyas. Entonces, yo entendí que esa es la unidad, que nos respetamos, nos amamos, hemos logrado de pronto derribar ese concepto de que un pastor no tiene amigos. Aquí somos amigos. Y porque somos familia, peleamos, pero nosotros peleamos, pero nos alegramos enseguida. El sol nunca se pone sobre nuestro enojo, porque mientras tenemos esta carne vamos a tener conflicto y es necesario que haya disensión para que se muestre quién en verdad es quién. Entonces, hemos tratado de establecer una cultura de honra. Hicimos un evento con 3 mujeres, la pastora Lida, la pastora María, la pastora Paola, y metimos 900 mujeres y cobramos 30,000 pesos, porque la gente debe entender que aquí en Bogotá, en Cartagena, en Colombia, hay gente valiosa. Y si nos podemos pagar un dinero para ver a alguien famoso, también debemos pagar un dinero para ver a alguien nuestro que conocemos, que sabemos que es esposo, amigo, hermano, que hace las cosas bien, con sus errores y defectos, porque es un hombre que es de la ciudad y que merece honra también. Entonces, eso es parte del cultivo, lo que estamos haciendo para que detone en sí este avivamiento que va a afectar no solamente a Bolívar, sino a toda esta nación y a las naciones de la tierra. Espectacular, Pastor Camilo, Israel. yo quiero decir algo antes de
Dale. pasar aquí a la doctora La doctora Mayra. Sí, para cerrar, porque creo que con el video que usted colocó me hizo recordar algo que Dios nos habló hace 2 meses atrás, tal vez. No sé, estaba yo como medio dormida y despierta y tuve la visión de unas llamas, un fuego muy, muy colorido, muy encendido, pero no recibía nada más y yo me acostaba, me levantaba y las tenía. Hasta que le dije, Señor, ¿qué me estás hablando? Y me colocaron las palabras avivamiento. Es decir, que el avivamiento ya está en la ciudad de Cartagena. Amén. Ese fuego, yo creo que ya. Así que Y aquí es empezar a también esperar manifestaciones mayores que van a ocurrir. Hoy necesitamos entender, el año pasado, no, hace 2 años estaba yo en México y estaba allí pues ministrando con algunos pastores y estaba con mi pastor y entramos a un restaurante y el gerente de ese restaurante empieza a contarnos la historia. Digo, mire, o sea, en esta ciudad yo recuerdo atrás que hubo unas visitaciones de Dios en donde literalmente los bomberos venían porque llamaban por el fuego que se veía sobre edificaciones. En este caso puntualmente de la iglesia. Ahora, yo había leído de esto en Estados Unidos, en otros países, pero no sabía que, por ejemplo, México. Y decía, yo de pequeño, dice de joven, pues, tuve la oportunidad de ver, en la iglesia llegó un hombre con el ñoco, o sea, ¿cómo le dicen? Sin la mano, o sea, amputado, tenía solo el ñoquito, y cuando está allá adelante, oraron, el pastor ora por él y dice, fue como si una flor surgiera y le salió la mano completa. Dijo, no me lo contaron, yo la vi de allí. Eso es avivamiento, es un nivel de gloria mayor. Cuando uno oye del avivamiento de Azusa, muchos de los niños jugaban bajo la nube que se posaba y ellos jugaban a las escondidas en medio de la nube. Hay todavía un sobreviviente de Azusa que escribió un libro tremendo para poder entregar, pero hoy nos están dejando enseñanzas valiosas y esto como lo está diciendo el pastor Israel, que es cómo cultivar. Teníamos inclusive otro video que queríamos pasar de Almolonga, pero el tiempo, la verdad, se ha ido. Queremos pasar el video de Cartagena, creo que es muy importante, y luego dejar a Mayra que también nos comparta un poquito desde su experiencia, porque Dios la ha llevado allí a Cartagena precisamente a participar y como abogada estar desde otras esferas también influenciando allí. Pero si Máster nos permite ver este video y Pastora Lida, que tú también nos expliques un poquito que es parte de todo este proceso, ¿no? Adelante. Te pedimos perdón por los abusos de poder, por el enriquecimiento ilícito, por el desvío de los recursos físicos y financieros, por el desamparo a los necesitados, por la omisión de nuestros deberes hacia la comunidad. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que el reino de justicia y verdad sea establecido desde ahora en nuestra ciudad y que tengamos la plenitud de la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento y guarda nuestras mentes, nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este año 2007, Amén. después de la oración y declaración de las promesas sobre la ciudad, la Iglesia de Cristo se hizo presente en el Coliseo de Combate para celebrar el triunfo que el Señor nos permitió al trabajar unidos como cuerpo de Cristo, sin distinción denominacional ni ministerial, compartiendo junto con el presidente del Consejo Distrital de Cartagena en ese momento, el doctor Quinto Guerra Valera, y el alcalde mayor de Cartagena, el doctor Nicolás Uri Vergara, entre otros invitados. Dios nos asombró al ser partícipes de la firma realizada entre la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, AMEB, y la Alcaldía Mayor de la ciudad, en la cual se estableció un acuerdo de cooperación entre la Iglesia de Cristo y la Alcaldía de Cartagena para trabajar conjuntamente por la oración en todos los lugares públicos y el Ministerio de Acción Social en nuestras comunidades.
Pastora Lida, cuéntanos un poquito y tú misma le pasas a Mayra. Sé que el tiempo se nos ha ido un poquito, pero hoy creo que muchos deben estar también, personalmente yo voy a expresar esto. eh, Hoy no estamos hablando de lo que está pasando en otro país, estamos hablando de lo que estamos viviendo acá. Y lo que necesitamos es atesorar lo que ya Dios viene haciendo. Por eso cuando yo empecé a mirar toda la línea, porque no lo teníamos plasmado, pero recordé esta palabra profética y la puse, pero es eso. Y aquí también necesitamos dar honra a lo que Dios está haciendo ahí en Cartagena y lo que vamos a estar rescatando, porque hay palabra profética sobre Bucaramanga, que sabemos que hay otras cosas que están haciendo, otra cosa de lo que Dios va a estar así. Pero este es un momento para dar visión. Sedecol enseña es este espacio donde podemos dar visión. Yo mismo estoy retado aquí en Bogotá. Dios acaba de darnos un alcalde local precisamente que es un creyente y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar precisamente en otros temas, pero hoy nos están inspirando ustedes. Yo personalmente, de hecho, hablaba hace 2 semanas, hablaba con el pastor Juan Marcos Prepish, que le decía, pastor, necesitamos en la zona, vamos a empezar a reunirnos, vamos a empezar a trabajar. Así que esto cuando los oigo, vamos a tener que hacer otro programa donde el pastor Israel también desde la asociación cuente un poquito eso, cómo se cultiva, cómo se trabaja para que sea inspiración a otras asociaciones y demás. Pero por favor, pastora Lía, comparte un poquito lo que fue esa experiencia de ese video que querían colocar, mostrar y tú misma mencionar a Mayra. Lo vamos a colgar en la página de Sedecol para el que lo quiera ver completo. Eso fue el día 7. Vino el pastor de Almolonga, vino con nosotros el pastor Ricaché, estuvo allí. Ah, Y mira. estuvo también en Torres. Entonces fue un movimiento espectacular y en la tarde, en la mañana estuvimos en los puntos estratégicos orando y en la tarde fuimos, bueno, cuando terminamos nos reunimos en el Coliseo de Combate y el Coliseo de Combate estaba lleno, ahí no nos importó denominación, nombre de iglesia, el nombre Gloria de a Cristo Dios. fue exaltado y allí el presidente del consejo de ese momento, él fue el que pidió perdón. O sea que en Cartagena se ha pedido perdón. Lo que pasa es que somos inmediatistas, pero dice que fe es confesar las cosas que no son, como si ya fueran. Y habla de convicción y de certeza. Cartagena, el Señor me dijo, ustedes porque dicen para. Si nosotros vemos las agendas, nosotros cada año la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar saca una agenda y dice Cartagena de Jesucristo. No es para, ya es de Jesucristo. Pero me dice el Señor y me lo acaba de revelar en este instante, es que ya Cartagena sufrió una reforma. Él empezó por reformarnos a nosotros, por poder estar en unidad y nos arreglamos. Que tenemos problemas y nos jalamos los pelos, sí nos los jalamos, porque sería mentiroso decir que todo es perfecto, pero no se pone el sol en el ojo. El enemigo trata de dañar las relaciones, pero Así esto es. es un asunto de que nosotros somos los que permitimos que la ofensa llegue. ¿Qué ha ocurrido en AMED? Yo soy AMED, no es el presidente, los pastores que están aquí, pero AMED es una institución que ha podido permear la ciudad. No hay otra asociación. En Bolívar, en Cartagena es la única asociación. Y para nosotros es importante, por ejemplo, Sedecol. Si necesita un afiliado, no tenemos que irnos a buscar el afiliado que no conoce. Usted pertenece a la asociación, sino motivarlo a que pertenezca. Eso es trabajar en unidad. De acuerdo. Porque yo me he encontrado gente de Sedecol que nosotros como asociación no la conocemos. No es que estemos hablando mal del pastor, pero debemos sujetarnos, debemos estar bajo autoridad para nosotros también poder ejercer la autoridad. Ver cómo el alcalde de ese momento estableció un piso, porque él le entregó y le consagró la ciudad al Señor Jesucristo. Nosotros no le dimos, y esto ocurrió en el 2004. El alcalde de ese momento, que era un médico, Carlos, ayúdenme con el apellido, bueno, él se paró en la plaza de la aduana donde vamos a estar ahora. Él había pedido que le hicieran el discurso, pero cuando él se para en la plaza de la aduana, que fue un día de oración por Colombia justamente, él dijo, yo hoy
le consagro la ciudad de Cartagena al Señor Jesucristo. Él no era cristiano. Él es el esposo de Denis Casas. A ver si alguno me ayuda, cómo se llamaba el alcalde de Cartagena en ese momento, Creo que era médico. Carlos Él hoy en Mendivil. día, Creo que era no. Carlos Mendivil. No. Es uno que es el esposo de Denis Casas. No sé si ahí me puede ayudar Marcela con Erika, Vanessa. Pero bueno, en fin, el asunto es que le consagra la ciudad al Señor Jesucristo. Él iba a dar un discurso, pero fue tomado por el Espíritu Santo. Él quita el discurso y comienza a hablar. Hoy en día él es cristiano. La hija es concejal ahora. Wow. La hija es concejal y él le consagra la ciudad al Señor Jesucristo. Él es médico, él es, bueno, no Doctora importa, Lida, ya ya lo colocaron en diremos. el chat que es Carlos Díaz. Carlos Díaz, así es. Carlos Díaz, hoy en día es un hombre cristiano convertido al Señor, su hija está en el consejo. Entonces nosotros hemos visto y la reforma se ha dado entre nosotros. Pastor, nos amamos. Tuvimos 5 pastores en unidades de cuidados intensivos y hacíamos jornadas de oración y de súplica al Señor. Ninguno se murió. Amén. Todos salieron y nosotros nos gozamos y estábamos diciendo, bueno, ya salió el pastor, ya salió. ¿Qué necesita? Necesita medicina. Se murió un pastor, lo asesinaron. Reunimos de un día para otro casi 9 millones de pesos. En un momentico lo reunimos. Todo el mundo aportó. Entonces, en Cartagena podemos decir, y yo creo que esto hay que escribirlo para la historia, la reforma que ha habido en medio de nosotros. Tal Yo he tenido cual. siempre conmigo una compañera de oración, una persona que recibe el Señor muy escondidita, ella no es conocida en la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, pero es la doctora Mayra. Ella cuando fue a hacer su especialización en derechos humanos en París, Dios la mandó a Cartagena con un propósito. Quisiera que ya que tú no eres pastora en medio de todos estos pastores, Mayra, que tú nos contaras ¿cuál es tu experiencia de Cartagena? Tú que has vivido en Cartagena y trabajas ahora en la alcaldía de Cartagena. Muchas gracias, pastora. Espero me estén escuchando bien. Me disculpan si hay algo de ruido de fondo, pero espero estemos bien. Te oímos. Gracias. Bueno, sí, efectivamente hace 14 años, para la gloria de Dios, hubo un llamado de Dios directamente a venir a Cartagena a hacer una especialización en cooperación internacional para el desarrollo. Nunca había vivido acá, aunque tengo raíces costeñas, abuelo de Magangué, abuela de San Pues y mi mamá era de Barranquilla. Así que las raíces me llamaron, pero el que me llamó fue el Señor, sin pensar que toda mi vida laboral iba a ser aquí. No se trata de mí, pero sí de lo que el Señor hace a través de nosotros. Efectivamente llegué a estudiar, no pensé quedarme tanto tiempo y posteriormente se abrieron las puertas en la educación. 10 años como docente universitaria en la San Buenaventura, en el tecnológico, en la tecnológica. Pero esto va de la mano de una cobertura. Yo empecé a orar dónde congregarme. Me congregué, empecé a buscar iglesias, oraba todas, pero cuando llegué a Castillo de Oración y Milagros, ahí fue el lugar donde Dios nos puso a mi mamá y a mí. No era la iglesia más grande de Cartagena, tal vez pequeña, una familia, pero donde yo encontré realmente una familia y una casa. Es desde este momento entonces que empiezo a conocer a AMEP a través de nuestra iglesia y sé que estamos cortos de tiempo, pero mientras hablaban pensaba que he entendido que en Cartagena se vive la unidad de Cristo, lo que el Señor quiere. El Señor no viene por Castillo de Oración, por X o Y, viene por su iglesia, por la novia. Y es así entonces como efectivamente en Cartagena, eso es lo que he visto en estos 14 años en los que llevo acá viviendo en esta ciudad. He estado también apoyando a la pastora Marcela en AMEP Juvenil y ha sido algo muy, muy especial, puesto que hace más o menos 10 años vino Johnny Enlow, lo invitaron y nos empezó a hablar de las montes y esferas de la sociedad. Eso era algo nuevo en realidad y era cada uno de nosotros como jóvenes identificando a qué monte o a qué esfera pertenecíamos. Posteriormente hicimos una AMEP juvenil
enfocado a las esferas de la sociedad. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque se hizo hace más de 8 años, donde nadie hablaba de esto, donde jóvenes como la pastora Marcela y muchas más otras iglesias se unieron, y hoy día hay jóvenes que estuvieron en esa cumbre de jóvenes que lideran periódicos en Cartagena, que están en la política, que están en los diferentes montes, y a mí eso me parece importante resaltarlo. 2 cosas que has dicho, Pastor Camilo: cultivado. He visto vivencialmente cómo se ha cultivado en Cartagena la unidad, no en lo perfecto, como dice la pastora y mencionan los pastores, pero sí el poder servir a la iglesia de Jesucristo en diciembre, cuando vamos a las cenas, porque hay una cena que hacen en diciembre, y como iglesia nos encanta servir con amor allá, y lo vemos. Entonces, en ese orden de ideas, ya para finalizar en este momento, para la gloria de Dios, me encuentro trabajando en la alcaldía de Cartagena en cooperación internacional. Y a veces Dios nos trae, nos lleva. Me llevó 1 año fuera de Cartagena, pero me volvió a traer para servirle a Cartagena, para amar a Cartagena. Y no puedo negar que estando en la alcaldía, cuando veo cosas como Juan Angola resplandece, todos sabemos aquí Juan Angola es un caño, y no sé con qué, si tengan la connotación o lo que significa. Para nosotros declaramos Isaías 60, siempre: Cartagena, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor está siendo vista sobre ti. Cuando vemos eslogans de la alcaldía, que realmente sin decir la palabra, cuando salen, yo llamo a mi pastora y le digo: pastor, ¿estás viendo? Juan Angola resplandece, Cartagena brilla. Yo digo, no sé si él tenga el entendimiento en lo espiritual, pero ha habido un pueblo en Cartagena, un pueblo que se ha levantado y que ha estado orando, y no es de ahora, es de hace muchos años. Ahora desde la alcaldía, sirviendo, hay unos temas que efectivamente me han puesto como enlace, como es el de trata de personas, el de salud, derechos humanos, y veo cómo Dios nos pone a servir no solo desde la iglesia, sino también fuera de ella, desde las esferas, y cómo obviamente bajo la cobertura que es importante de nuestras iglesias, poder estar sirviendo al Señor. Esto sería, no sé si. No, poderoso, porque además, fíjate, estás diciendo algo que la razón que tuvimos 2 programas precisamente con Pablo Flión de la Escuela de Gobierno, que está precisamente hablando de ese mandato cultural. Están hablándonos de ese cultivar, cómo están cultivando avivamiento, fuego y reforma, porque son dos patas que necesitamos tener. Pero es cómo se empezó a nutrir toda una generación que eran los jovencitos, pero que hoy están empezando a entrar en esas otras posiciones. Algo que a mí me impresiona de escuchar en Argentina es, una vez le escuché al pastor Dante Gebel, él decía: el problema que tuvimos es que cuando vino el avivamiento los estadios se llenaron, pero en ese momento solo el enfoque de evangelismo hizo que la mayoría dejáramos las profesiones porque solo íbamos a predicar. Y hoy dice: yo tengo que grabar programas con personas que son borrachas o adictas o que están en otras cosas, y dice: porque no hay creyentes preparados. O sea, aquí ustedes lo que han hecho en Bolívar es al contrario, decir: un momentico, estamos nutriendo, pero estamos precisamente en estos 20 años, y me gustó como le decía la pastora Lida, en la paciencia, cultivando y formando, porque ahora hay una serie de creyentes en los diferentes lugares que también ahora van a entender cómo trabajar. Tú fuiste hasta París, Dios te llevó allá, y qué bendición que puedas estar en la alcaldía hoy, fíjate, pero ese es Dios. Pero creo que hoy estamos todos aquí siendo inspirados, y de verdad gracias, porque nos está quedando, y yo sé que cada uno que está conectado puede poner muy seguramente en reacciones un corazón, un aplauso, unas manitas. ¿Cuántos han podido hoy recibir y decir: oiga, qué bonito que Colombia, en medio de todo lo que estamos viviendo, necesitamos escuchar que Dios definitivamente sí está haciendo? Ahí, gracias, miren ahí en pantalla ustedes también todos los diferentes corazones y emociones, de verdad, gracias. Así que, Pastora Lida, importante que cerremos, pero cerremos en donde tú invites ahora esto que se quiere hacer a nivel nacional. Entonces, por favor, háblanos, convócanos y ayúdanos a entender estos pasitos para que aún este próximo 7 estemos haciendo esto a nivel nacional. Así, para algunos será un inicio, un primer paso, pero necesitamos todos entrar allí. Sí, gracias, Pastor Camilo.
Esto es algo que nace en el corazón de Dios y cuando nace de Dios es bueno darle solamente la gloria a Él, porque algo que estoy en este momento y a mi edad es impulsando ministerios, Mm, es que otros crezcan y nosotros vamos menguando poco a poco. Alguien le decía, me dice, se mueven mucho las redes de Sedecol ahora, pero yo le decía, esto es por un tiempo, las redes se van a seguir moviendo, pero con otras personas. Solamente estoy dando un ejemplo de que sí se puede hacer, pero tenemos mm, gente tan brillante en Colombia. Entonces quiero que este movimiento entendamos que nació directamente de Dios para Colombia. Nos habló muchas veces, pero una iglesia tan pequeñita, tan mínima, que nosotros nos parecía algo muy grande, pero le hemos creído al Señor. La Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar ha sido mi fuente, mi casa, mi alimento, a quienes respeto, honro, valoro. Cuando los pastores me llaman, Pastor Gabriel, la pastora Leida, me dicen ahí este movimiento, yo estoy allí, porque tenemos que trabajar juntos, trabajar unidos. Quiero invitar a toda la iglesia de Colombia a que nosotros este día, este próximo domingo, día 7 del mes 7, a las 7 de la mañana, invitemos y convoquemos a la iglesia, a los amigos. Aquí cabe todo. Podemos invitar al vecino que es católico. Ellos guardan principios y valores. Miren, oremos y usted puede solicitar, pastor, a la iglesia, que ahora le pido a Francis al final que ponga su teléfono. Usted nos dice, yo necesito 300, 200, 500, 1000 y se los vamos a enviar. Porque esto es el corazón de Dios, orar conforme a su palabra por Colombia. Colombia es un país que nos lo quiere arrebatar el enemigo, pero ujú, la respuesta está en ti y en mí. amén. Somos nosotros, la iglesia de Colombia. Si no nos levantamos ahora, tengamos la seguridad que Dios allá nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu país? ¿Qué hiciste por tu país? Y no es los demás los que hacen. Los cambios empiezan no por los demás, sino por nosotros. Día 7, mes 7 a las 7 de la mañana, 1 minuto de oración por Colombia. En los altares. Ojalá, qué bueno que cogiéramos por costumbre de declarar estas promesas. 1 minuto nos demoramos en cada altar y le enseñamos a nuestra iglesia a orar por Colombia. Colombia es un país que va a ser modelo para el mundo, Amén. Así modelo es. de transformación y de renovación. El pastor Camilo es un hombre, él no lo está diciendo, lo digo yo, un hombre de países, pero él y yo hemos entendido que este no es el tiempo de afuera, este es el tiempo de servir a nuestra nación, este es el tiempo de trabajar por Colombia. A veces tenemos nombres tan rimbombantes, internacional, pero mire, de lo pequeño, de una iglesia pequeñita, de una asociación como Bolívar, sale algo bueno. Y de su iglesia, de nuestro departamento, tenemos que trabajar por él. Pastor Camilo, cuente con nosotros, cuente con Sedecol, cuente con Amed, porque ese alcalde que acabaron de poner cristiano, nosotros estamos dispuestos a apoyarle, a ayudarle. Tenemos un movimiento de oración 24 horas, no es fácil, pero se ha logrado, se ha mantenido, se ha institucionalizado, porque aquí no pensamos si es el pastor Israel, si son los pastores Aleida o Gabriel, o si es Lida. Aquí somos el cuerpo de Cristo. Invitación especial, Pastor Camilo, para todos los que están aquí, por favor, escuchemos la voz de Dios. Día 7, mes 7, 1 minuto de oración por Colombia. Y además, pues los invitamos que alrededor de su iglesia, en los parques, en las plazas, hagamos plantones de oración. Para los plantones no hay que pedir permiso. Así. Simplemente un plantón de oración, eso genera a la gente. Vamos a orar por Colombia, pero seguramente puede ocurrir algo. El enfermo, el necesitado se va a presentar allí y estamos seguros que el derramamiento del Espíritu Santo va a traer sanidades. Oro en este momento de manera especial porque siento la presencia del Espíritu Santo, que el Señor va a hacer una cosa tan grande que las iglesias se van a volver insuficientes, que vamos a tener que salir a los cultos, a las plazas públicas, a los parques,
porque el avivamiento está presente y hay alguien que tiene que pagar el precio y seguramente Bolívar ha pagado un precio, 18 años de oración continua sin menguar ningún día, en medio de dolor, de lágrimas, de luto, de sufrimiento, pero ahí hemos perseverado. Gracias, Pastor Camilo, pero sí me gustaría que al final usted fuera el que orara hoy. Gracias. Pues quería también invitar a las redes sociales porque de pronto, Francis, el mismo separador se puede digitalizar y también es una manera en donde a través de las redes se pueda colgar y las personas lo puedan rotar, de manera que podríamos hacer inclusive o sea, repartir muchísimo más ampliamente, sobre todo las nuevas generaciones muy prácticas en tomar. Ahora, el separador, claro, tiene esa bendición que es la que tú estabas diciendo. Los mandamos porque qué bonito que lo ponga en la Biblia, lo tiene ahí, o el libro que se está leyendo, pero está teniendo delante de usted lo que van a ser unas peticiones de oración. Bueno, la verdad creo que ha sido un tiempo especial. Hoy nos hemos extendido, pero ha valido la pena. Yo creo que hay días en este Sedecol Enseña que si bien buscamos tener un espacio, yo quiero agradecer porque he estado mirando todo el tiempo lo que ha sido la permanencia y realmente han estado allí. Así que gracias a cada persona que ha estado conectada. Gracias por esas manitos de aplauso, de reconocimiento que están colocando. Es una manera de interactuar. Hemos buscado que en este Sedecol Enseña no abrimos micrófonos porque a veces se van en otras líneas, pero hoy cuando tenemos así un panel de la calidad que hemos tenido hoy, yo creo que hemos sido inspirados, hemos sido retados y esto es precisamente para que luego sea repartido. Porque fíjense que lo que nos estamos llevando de aquí es, no se necesita que todos estén de acuerdo para poder empezar. Estamos diciendo es, arranquen, inicien, porque Dios va a respaldar y Dios va a bendecir. Lo que estamos oyendo es, ha sido una construcción. Hoy son amigos, hoy en Bolívar se encuentran, hoy en Bolívar no están en una pelea de la oveja, del de aquí para de allá. O sea, lo que estamos viendo aquí es algo diferente en donde cuando yo veía a la pastora Marcela, por ejemplo, donde todos los jóvenes salen, wow, qué tremendo, porque entonces quiere decir que ninguno está diciendo, oiga, no, porque usted no puede ir allá porque de pronto se me va. Yo tuve, hace un tiempo vi un video y voy a cerrar para orar con esto, pero no sé si era en Finlandia, no sé si era en Irlanda, pero era un video en donde venían dos pastores reales con unos rebaños inmensos y llegaban en la mitad de la vía y se encontraban y tú veías, ellos se ponían a hablar y todas las ovejas quedaban mezcladas. Y claro, lo primero que uno dice, no, qué locura, ahora mejor dicho, quedaron perdidos. Y luego que terminaban de hablar, cada uno seguía su camino y todas las ovejas seguían cada uno siguiéndole al otro. O sea, lo último que tenemos que estar pastores haciendo es pensando que se me fue para allá, No, finalmente, si entendemos, Dios nos ha asignado algunas personas, pero aquellas que también Dios necesita mover, pero ocupémonos más bien de su reino. Hoy estamos con un anhelo de ver otra Colombia. Dios tiene promesas sobre Colombia en los momentos difíciles. Hoy estamos escuchando lo que Dios ha venido haciendo ya hace años y vamos sencillamente porque vamos a estar escuchando de otras ciudades que muy seguramente Dios también ha venido haciendo cosas. Pero vamos a unirnos, recuerden, este 7 a las 7, estar allí ese minutico, pero creo que el reto nos lo llevamos no solo ese minutico, muy seguramente durante el día vamos a poder hacer algunas actividades. Muy bien, voy a orar entonces, Pastora Lía, como me pides, y darle gracias de verdad. Gracias a ti, Pastora, por el liderazgo que estás dando a través de la Confederación Evangélica. Creo que es un momento especial también para la nación. Dios te ha puesto por un propósito y yo creo que somos bendecidos al cada uno sencillamente empezar a alinearnos hacia algo que es más grande, que es esta nación que, como bien dijiste, Dios nos la dejó y nuestra responsabilidad es tomar y asumir lo que nos toca. Padre, gracias por lo que ha sido esta noche, este tiempo. Gracias por escuchar lo que has venido haciendo en Cartagena, en Bolívar y ahora como se ha ido extendiendo. Padre, oramos por el resto del país. Tú has hablado sobre la nación de Colombia, Señor. Yo recuerdo años, Señor, donde tú hablaste que Colombia sería una nación que sería exhibida, Señor, que tú habías escogido lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que se cree sabio, Señor. Y Señor,
Hoy te damos gracias por lo que a veces estamos mirando hacia afuera, pero tú lo estás haciendo en medio de la nación y aún en medio de los tiempos. Así que oramos, señores, que se extienda, que hoy este programa corra, que tú lo lleves para que sea de inspiración a tantos lugares en este momento que están enfrentando momentos muy difíciles, Señor. Regiones que en este momento están sufriendo violencia, Señor. Pero, Señor, el poder de la oración es el que cambia y puede totalmente reformar. Tú lo hiciste en Uganda en medio de un tiempo tan difícil para ellos, Señor, y gracias porque lo estás haciendo aquí. Oramos, Señor, por la pastora Lida, por la gracia, el favor, la fuerza que le has dado, Señor, y para que lleve a cabo esta tarea que has puesto en el corazón, Señor. Y Padre, hoy también a todo el equipo, el pastor Israel, allí como presidente de AMEP, Señor, a los pastores Gabriel y a Leida, a la pastora Marcela, a la doctora Mayra, gracias por el tiempo que han puesto y lo que vienen haciendo. Gracias por permitirnos escuchar de ellos de primera mano lo que estás haciendo. Y Señor, oramos por cada persona que ha estado conectada. Señor, que hayan verdades que hayan sido impartidas hoy y que sean como una semilla que va a germinar en donde estamos en las diferentes regiones, Señor. Danos unidad, danos claridad, danos una visión compartida de nación, Señor, de manera que podamos caminar soñando, Señor, que así como oímos un himno nacional cuando se canta en un partido allí en otro país, Señor, que de la misma manera realmente Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz, Padre. Así que toda la honra para ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén y amén. Y bueno, estamos viendo que el YouTube y todo eso y las redes que queda grabado el programa se ve más después los logaritmos. Yo ni sé cómo es eso, pero bueno, lo ve muchísimo. Pero funciona. Nuestra community manager que se están escuchando, Sedecol le enseña. Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí, a los panelistas y a los que nos han acompañado. Buenas Bendiciones.